Patriótico. Aquí los tres parlamentarios a la Asamblea Nacional, dos de ellos están con nosotros, los presentamos de inmediato, están aquí con nosotros. Carlos Vargas, bienvenido al programa, y Ricardo Sánchez. Bueno, bienvenidos al programa, nos tenemos unos 10 minutos allí, y la primera pregunta que quisiera hacerles, bueno, ¿cómo se sienten ahora de pasar años atrás de filas adversas a la Revolución Bolivariana al Gran Polo Patriótico, una creación del comandante Chávez, una creación de la Revolución Bolivariana? Ricardo, bienvenido. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, un saludo a todo nuestro pueblo que nos ve a través de la pantalla nacional de televisión. Son varias cosas, ¿no? Lo primero que hay que hacer, y valga la redundancia con respecto a tu pregunta, es primero un reconocimiento y un agradecimiento a la dirección política del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar por el voto de confianza que le está dando a una generación de incorporarse en esta lucha, una lucha por dar las soluciones a nuestro pueblo, que no deja de reconocer que tenemos dificultades, que actualmente hay dificultades en materia económica, en materia de seguridad, pero hoy toca más que nunca pues acompañar a ese pueblo y reivindicar acciones como por ejemplo la que tú mencionabas, que es la operación de liberación del pueblo, que está generando soluciones a un problema sensible para nuestro pueblo, que es el tema de la inseguridad, y lo está haciendo precisamente allí, en el terreno, en la calle. Y creo que son las cosas que sin duda alguna pues nos distancian de un proyecto que hoy no tiene nada nuevo que ofrecerle al país, que 5 años después del anterior proceso parlamentario ofrecen lo mismo, lo que precisamente no cumplieron durante 5 años. Un proyecto que en el camino, como nosotros lo decíamos recientemente en un canal internacional, no negamos nuestro pasado. Un proyecto que nosotros tratamos de construir, pero el camino se fue llenando de vicios y alejándose de lo que significaba en un momento reivindicar a los sectores populares, reivindicar y darle la mano al pueblo que más lo necesita, y lo que vimos que fue un espacio que, como ya lo decía Gómez Sigala, nosotros lo habíamos dicho en su momento, espacio que fue más que secuestrado, fue privatizado. En su momento por 5 personas, bueno, ya vimos lo que le pasó a María Corina, ya no son 5, son 4, y en el camino, pues bueno, ya será 1, o incluso no desde aquí, sino desde afuera, que son los que toman las decisiones. Diputado Carlos Vargas, ustedes se van, digamos, de las filas que adversan a la revolución por decepción de la dirigencia en la oposición, o porque realmente creen en los planteamientos que está haciendo la Revolución Bolivariana, que no son nuevos, tienen 16 años en el gobierno. Bueno, fíjate, en principio, esta decisión que nosotros tomamos no fue un producto de un día para otro. Hace ya casi 3 años, el 30 de octubre, para ser específico, del año 2012, decidimos separarnos de la MUD por considerar pues, que se había convertido en una sastrería que se dedicaba a hacer pues, trajes a la medida de los candidatos y de los intereses de quien en ese momento estuviera tocando la puerta con una puja o con una oferta más alta. Frente a esa decepción y frente a un proceso de reflexión interna de nuestra generación, pues bueno, decidimos transitar un camino de independencia dentro de la Asamblea Nacional como una fracción parlamentaria pequeña, una fracción parlamentaria que decidió, pues con mucha hidalguía y con mucho compromiso con los venezolanos, levantar su voz de protesta y hacerse sentir. Pues bueno, esos caminos nos llevaron a coincidir, pues a lo largo de estos últimos 2 años, por ejemplo, propuestas como la del presidente, y a plantarnos, por ejemplo, en defensa de la soberanía, como el caso del Esequibo, a plantarnos, por ejemplo, en defensa de la patria, como el caso pues del infame decreto del presidente Barack Obama, contra los venezolanos, contra Venezuela, en una flagrante amenaza por considerar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Pues bueno, fueron parte de esa discusión de la que fuimos dando en el camino, y pues un gran ánimo de rectificación del presidente Nicolás Maduro, de amplitud del polo patriótico y de políticas acertadas, que nos hizo pues tomar la decisión de acompañar este proyecto, de acompañar a la Revolución Bolivariana, conociendo que Venezuela en estos momentos puede estar enfrentando dificultades, pero en definitiva, entre las dificultades que podamos corregir, entre los aportes que podamos hacer para encontrarnos en este proyecto y cambiar todo eso, pues por los intereses internacionales, por subyugarnos a una potencia, por ese saco de gatos en el que se encuentra ahora metido a la mesa de la unidad, sin ningún tipo de rumbo, sin ningún tipo de orientación y sin ningún tipo de proyecto, pues bueno, decidimos unir nuestras banderas a las banderas del proyecto revolucionario, y aquí estamos para dar lo mejor de nosotros y lo mejor de esta generación. Unir banderas, yo le preguntaría a Ricardo Sánchez, la revolución plantea una serie de principios y un proyecto que, para bien o para mal, de acuerdo a cómo se vea dentro de la población, han sido muy claros. El socialismo, el poder popular, una revolución profunda. Se asume Ricardo Sánchez, se asume este grupo parlamentario, estas nuevas incorporaciones al Gran Polo Patriótico con esos principios, con los principios del socialismo. Mira, hace pocas horas respondíamos una entrevista a un canal de Miami que nos hacía esa misma pregunta, tal vez con un modo capcioso, ¿no? Es que ahora ustedes, Alianza para el Cambio, es una organización socialista. Nosotros lo decíamos con mucha sinceridad y en el marco de nuestra autenticidad.
si comulgar con los intereses del pueblo menos favorecido, si reivindicar, por ejemplo, con un pueblo que lamentablemente en los últimos años de repente se le cayó un rancho porque lamentablemente la acción del agua prácticamente pues corroía, como decía Lee Primera, bueno, los techos de cartón, y reivindicarlo a través de una vivienda digna, si acompañar a nuestro pueblo que está siendo víctima de la inseguridad con una propuesta que reivindica el papel de los cuerpos policiales honestos, que son la gran mayoría, combatiendo la delincuencia en el terreno como debe ser. Si acompañar, por ejemplo, que los jóvenes de educación media hoy puedan tener un espíritu y una garantía de una educación universitaria pública y gratuita, si acompañar las reivindicaciones que se han hecho, por ejemplo, para tener una fuerza armada que hoy defienda nuestro territorio y nuestra integridad nacional, si acompañar los programas y políticas sociales que la Asamblea, que pese a una situación de dificultad económica, que no es distinta a la que vive Europa, hoy en la Asamblea seguimos garantizando los recursos para que nuestros pueblos tengan sus ayudas económicas, si garantizar las pensiones a nuestro pueblo, todos esos elementos que acabo de mencionar, si acompañar a eso significa ser socialista, bueno, Alianza para el Cambio no tiene ningún problema, ninguna mezquindad en reconocer que nos sumamos a un proyecto socialista. La cosa es que algunos dicen, bueno, y se van a dar cuenta de eso ahorita, 16 años después, porque esos mismos elementos y esos mismos argumentos son los que ha levantado la revolución bolivariana dentro de estos 16 años. Mira, una de las cosas que nosotros decíamos recientemente era que uno toda la vida puede estar equivocado, ¿no? Y el ánimo de la rectificación, que es un elemento que precisamente por estos días lo decía el presidente de la República, creo que nuestra generación no está cambiando, estamos rectificando el rumbo, estamos reencontrando con una sintonía social. Creo que el gran drama que hoy tiene la oposición venezolana y particularmente la Mesa de la Unidad que ha secuestrado la oposición venezolana, que sin duda alguna tenemos que seguirle tendiendo la mano, como lo dijo el presidente Maduro, es que lamentablemente dejó sintonizar el dial de la gente. Porque la política genera sus propios problemas. Y los políticos de la MUT han dedicado a resolver los problemas de los políticos de la MUT y no los problemas de la gente. Y hoy la revolución bolivariana y principalmente el proyecto que hoy le toca asumir en términos de elección al presidente Nicolás Maduro sintoniza el dial de la gente. Nosotros lo decíamos con un ejemplo histórico. Nuestro hermano primero que hace recientemente lo llevamos al Panteón Nacional, acompañó a las tropas de Oda. Y en el camino pudo ratificar el rumbo para sumarse a las fuerzas patriotas. Hoy, 200 años después, nuestra generación ratifica el rumbo y sin ninguna mezquindad en reconocer las cosas buenas que ha hecho la revolución, en acompañar las correcciones que hay que hacer, con la crítica constructiva, una crítica que nunca se nos ha negado. Hoy nosotros nos sumamos en términos de hacer filas comunes cuando hoy nuestro país está siendo amenazado desde adentro y desde afuera. ¿Qué le dicen ustedes, pregunta el diputado Vargas, a las personas que de algún modo acompañaron sus postulaciones en su momento para la Asamblea Nacional, que militan, son simpatizantes de sectores de oposición y a quienes en este momento lo que se les está diciendo sobre ustedes es que son unos vendidos, que son tarifados, que estaban infiltrados dentro de la Mesa de la Unidad Democrática y que en este momento simplemente están dándole la puñalada a ese grupo político porque, bueno, como les decía, se vendieron a sectores. ¿Qué le dicen a ese electorado que finalmente fue con el que ustedes llegaron a la Asamblea? Fíjate, Luis, por ejemplo, a nosotros no nos escogió el pueblo venezolano para levantar barricadas o para colocar guayas para que murieran venezolanos decapitados. A nosotros no nos escogió la Asamblea Nacional para aceptar un cargo como embajador alternativo ante la Organización de Estados Americanos, representando a Panamá, por ejemplo, en representación de un gobierno derechista. Ese tipo de cosas, a nosotros, el pueblo, no nos escogió para eso, nos escogió para hacer el trabajo que hemos venido haciendo en la Asamblea Nacional, garantizar los recursos para el Estado, darle continuidad a las políticas sociales, buscar la solución, aportar desde la crítica constructiva, y es precisamente lo que estamos haciendo, es precisamente este encuentro y esta oportunidad que hemos tenido, y vale la pena reconocérselo al presidente Nicolás Maduro, a la primera combatiente, Cilia Flores, al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, pues quienes han sido de alguna manera quienes han iniciado este proceso de apertura, que va mucho más allá de Carlos Vargas o de Ricardo Sancho, de Andrés Álvarez, pues es un proceso de apertura que se está viendo en todo el país. Una gran cantidad de dirigentes se ha comunicado con nosotros en todos los estados, que quieren participar, que se quieren incorporar, que ven en este momento la posibilidad de que los venezolanos nos podamos encontrar en las soluciones de los más humildes, en la solución de los problemas de los más humildes y no en las soluciones de los problemas como se reparten los cargos en la Mesa de la Unidad. Usted menciona ese tema de los dirigentes, me parece interesante. Ricardo Sánchez, por ejemplo, ¿qué interacción ha tenido con personas que dirigen dentro de la oposición? Es decir, ¿qué le dicen? ¿Le acusan de traidor o coinciden en sus posiciones pero no se atreven a hacerlas públicas por algún temor de conveniencia política? ¿Qué hay allí? Bueno, primero que hay que diferenciarlos, ¿no? Uno, la dirección política de la Mesa de la Unidad, la que tiene secuestrado hoy en día la Mesa de la Unidad, bueno, por supuesto siempre ha utilizado la descalificación del mensajero para no discutir el mensaje. Y escuchamos epítetos, escuchamos acusaciones, señalamientos sin ningún tipo de prueba, como ya nos tienen acostumbrados.
pero además el tema de lo que significa la traición de la voluntad popular, de la voluntad ciudadana. Si alguien aquí traicionó la voluntad de nuestro pueblo, fue aquellos diputados de Primera Justicia que los agarraron en video agarrando reales contratistas. Porque el pueblo venezolano votó por ellos para que fueran precisamente a eso, a entender esa trastienda y en el oscurantismo de la noche con contratistas para recibir tipo de prebenda. Eso lo hicieron los diputados de Primera Justicia, no los diputados de Alianza para el Cambio. Hoy con la reserva moral, esa misma reserva moral que siempre hemos tenido nosotros cuando fijamos posiciones sin ninguna mezquindad, es la que, por ejemplo, hoy nos hace, por ejemplo, todavía se recibe el llamado de muchos compañeros en la mesa de la unidad que no los vamos a poner en evidencia. Que ese mismo lunes en la noche, el martes en la mañana, después del anuncio que hizo el presidente de la República, pues nos llama uno, pues desde el desconcierto por la situación en la que se encuentran, producto de lo que hemos visto que ha pasado con la mesa de la unidad. Pero además muchos de ellos, que no vale la pena pues colocarlos, repito, en evidencia, que son candidatos, que bueno, que ya saben que, bueno, que tal vez su destino electoral ya está cantado porque saben que esta alianza perfecta, esta alianza por la patria, sin duda alguna va a tener un resultado contundente. Pero además de eso, hemos visto como muchos de ellos, y es parte de la sorpresa, que sin duda alguna no vamos a alertar aquello, en las próximas semanas pues se estarán pronunciando, sumándose a la causa que ha llamado el presidente Maduro, la causa por la patria. Solo me quedan unos segundos, tú más o menos lo adelantas, pero quisiera, ¿tienes certeza de eso? Es decir, nosotros vamos a poder ver en las próximas semanas personajes, para ponerle una etiqueta, en las filas de la oposición, asumiendo posturas distintas a las que está teniendo la oposición hoy y más cercanas a la de revolución. Sin duda alguna, a partir del momento que la misma oposición venezolana empiece a reconocer que la Mesa de la Unidad Democrática fracasó como un proyecto político sin rumbo, va a quedar reivindicado este discurso que hoy le hemos dado a los venezolanos de mano extendida que hemos recibido del presidente Nicolás Maduro y del gran pueblo patriótico para unirnos a construir patria y para unirnos a construir un país distinto en esta alianza perfecta ganadora del 6 de diciembre. Muy bien, nos queda, bueno, no nos queda nada de tiempo, pero sí quisiera que mostráramos algunos de los comentarios que nos llegaron en las redes sociales, por lo menos un par de ellos, ¿no? Estela Salguero nos escribe allí lo siguiente, o le escribe a nuestros invitados del día de hoy: bienvenidos a esta trinchera de batallas, de victorias y de grandes alegrías, dice esta usuaria. Vamos a colocar otro. Ángel Sánchez también dice: bienvenido al gran pueblo patriótico, somos amor, somos alegría, @BTV Canal 8, menciona allí este usuario. Mireya Casadiego escribe lo siguiente: hola muchachos, y se unieron a nuestra revolución por convicción a trabajar con alegría y amor. Si hay otro comentario, vamos a mostrarlo rápidamente. George Savi, que escribe lo siguiente, que certifica que realmente se suman al movimiento de la revolución y no es pura coba. Pregunta. Mira, allí, lo que certifica son nuestros hechos los que han venido sumando. Por ejemplo, bueno, nuestro pueblo dio cuando, por ejemplo, tuvimos una amenaza desde los Estados Unidos, cuando el ExxonMobil quiso asumir, allí estuvimos nosotros al frente sin ninguna mezquindad, acompañando al pueblo venezolano y lo seguiremos acompañando con este compromiso que estamos haciendo con el pueblo venezolano. Muchísimas gracias, diputado. Ricardo Sánchez y Carlos Vargas, diputados a la Asamblea Nacional, ahora forma parte de esta estructura amplia del gran pueblo patriótico, estructura de la revolución bolivariana de cara a las elecciones del próximo 6 de diciembre. 7:01 de la noche, nos corresponde despedirnos, pero volveremos mañana nuevamente a partir de